producción y a toda la gente del programa En la Mira de Santiago de Chile, que han llegado aquí a nuestro país y a Buenos Aires, a mi templo, para esta entrevista. Así que, bueno, encantado. Mi nombre es Baba Lorillá, Edgar de Osun Pandá. Bueno, la Umbanda es una religión, es la religión, una de las religiones más antiguas del mundo. El origen es uno de los más antiguos, porque nace en África con el candomblé y se mistura con nuestro continente americano cuando el europeo traslada a las tribus africanas, a las tribus negras, a nuestro continente en esa colonización. Y la Umbanda, en realidad, que significa sacerdote, significa líder religioso de la tribu, que así se lo llamaba en el entonces en el candomblé africano, toma nombre y renombre en el continente sudamericano, esencialmente en Brasil, donde la confluencia mayor de negros fue justamente el continente sudamericano, en la parte del Brasil. A partir de ahí surge la Umbanda con varias líneas traídas por los europeos. Una es el cristianismo, otra es el espiritismo, propiamente el candomblé de África y la connotación importantísima de los chamanes, los aborígenes de nuestro continente. Esas 4 líneas conforman justamente a la Umbanda. Es muy rica en espiritismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, la quimbanda es una de las líneas que tiene la Umbanda. La Umbanda es, como la quimbanda, altamente espiritista, con una influencia cristiana. Por eso ustedes notarán que los templos de Umbanda tenemos imágenes también representativas que conciernen y pertenecen al panteón católico. Ese es el sincretismo que nuestros ancestros nos han dejado como habilidad para poder persuadir al blanco y seguir cultuando sus creencias, sus dioses, sus santos, sus orishas. Entonces, la Umbanda, cuando nace la Umbanda, tiene una división que hace a la Quimbanda. ¿Por qué esta división? Porque la Umbanda tiene 7 líneas espirituales donde atiende de pronto los procesos de desencarnación de distintos grupos étnicos sociales del entonces. Llámese, por ejemplo, los africanos en la travesía de los mares, ese desencarnación, esa mutilación, ese asesinato que se ha producido con estos seres. Bueno, estos espíritus forman parte de una legión que se llama africanos en la línea de la Umbanda. Las Sereyas, que es otra línea de la Umbanda, tiene que ver justamente con aquellos ahogados o tirados en los ríos o en los mares, en esas travesías también, por diversidad de motivos, por la libertad, por fugarse de esa presión, por justamente algún asesinato, algún ejemplo de castigo, mutilando algún ser vivo. Entonces, esos seres que fueron arrojados a los mares, los espíritus elevados hacen una línea de la Umbanda que son las Sereyas. Y así, por ejemplo, también los pretos velos, que es la categoría de los ancianos, que nos dejan un mensaje de altísima luz, que son los pretos, los ancianos que han desencarnado naturalmente, pero que han vivido bajo los tormentos del blanco en un estado de esclavitud. Estos espíritus, que también ahora cumplen una misión angelical, forman parte de la Umbanda. Pero esto es un plano más elevado, hablando de la Umbanda. La Umbanda se divide en otra línea que tiene que ver con su pregunta, que es la Quimbanda, que justamente atiende una categoría espiritual más terrenal. O sea, esto significa que el hombre está interactuando con un plano espiritual acorde a su vibración terrenal. Entonces ahí surge la Quimbanda y surge el polémico Eshu y Pompasira, que son entidades que están vibrando en la necesidad del hombre, cómo es el hombre, con las virtudes del hombre, pero también con los defectos del hombre. O sea, es un espíritu atemporal, es un espíritu amoral, es un espíritu que conoce de la luz, pero también conoce y maneja las sombras. Entonces acá, en esto tiene que ver el criterio, la educación y la dirección, ¿no?, formativa del hombre para direccionar a esa categoría espiritual hacia el bien o hacia el mal, por ejemplo. Sí, nuestra religión se caracteriza porque es una religión animista y fetichista. O sea, nosotros tenemos la capacidad de representar aquellos
elementos espirituales o elementos energéticos en elementos materiales. O sea, sustraemos de una realidad abstracta, inmaterial, inanimada, para justamente materializarla y animarla también. O sea, la animación consiste en determinados rituales para poder energizar ese elemento de consagración y a partir de ahí cobra para nosotros un elemento vital de adoración, veneración y atención. Eso es lo popular y lo equívoco, diría. El ocultismo tradicional, traído de Europa, el esoterismo traído de Occidente, conceptúa a toda la parte esotérica y lo califica de magia negra, magia blanca, magia roja. El espiritismo tradicional, también europeo, cataloga y diferencia a las diversas magias con colores, por ejemplo, que hace a su pregunta. Para nosotros, dado la influencia que expliqué en cuanto a esa relación histórica, ¿no? A esa relación de conquistas y conquistados, obviamente se ha hecho una mistura, una mezcla, donde es muy rico el saber en cuanto a la teología o a la, diría yo, se me va el término, a la liturgia que concierne a nuestra religión. En esto popular, por supuesto que es fácil decir, bueno, dentro de la religión tenemos un aspecto que hace a Shu, por ejemplo, donde es un espíritu terrenal y que mueve magia y, entre comillas, también podemos asociar como un poder espiritual porque es para nosotros el dueño de los límites entre lo que es la tierra y todo el plano terrenal, material, a lo que es el plano celestial. Como dueño de esos límites, ahí está todo lo que hace a las magias, que solamente el hombre puede manipular, direccionar, y en esto surge este concepto de que la magia negra está asociada a Eshu o la magia roja. Yo diría que en este concepto cada magia apunta a un propósito determinado y de acuerdo al color sería catalogada como benévola o maléfica, ¿bien? Aunque dentro del mal también se puede trabajar para el bien. O sea, y esto lo puede entender la audiencia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la física está dada para el bien, pero hay gente que utiliza ese conocimiento para poder hacer de la física determinados elementos letales donde peligra no solamente una persona, sino la humanidad y el globo terráqueo, como las bombas atómicas y demás. O sea, acá es el único responsable el hombre de direccionar una magia o conceptuar que una magia determinada puede ser buena o puede ser mala. Todo es un mundo celestial y celestial no significa que sea bueno o malo. Dentro de la infinita bóveda espiritual que nos rodea están las categorías espirituales menos evoluidas o más evoluidas. El hombre tiene conexión, tiene acceso a ello, puede interactuar conscientemente, lo hace inconscientemente, porque todo nos rodea y el hecho que no podamos ver, visualizar ese mundo espiritual no significa que no exista, al contrario, interactuamos con ello. Y aquellos que tenemos la misión para formar nuestras facultades espirituales, podemos visualizar desde el desarrollo de determinadas facultades ese mundo espiritual. Yo me refiero al mundo espiritual no porque sea malo o bueno, a su pregunta. El mundo de las sombras es un mundo espiritual que está en estado de proceso evolutivo y que puede evolucionar a través de la misión del médium, del hombre, para poder ejercer el bien y a través del bien, utilizando esas fuerzas espirituales que están en un estado determinado de evolución, pueden alcanzar la luz haciendo únicamente el bien. Hay otras categorías que están en estado de evolución elevada y que obviamente están para hacer exclusivamente el bien y no responden a la petición de un hombre caprichoso, capcioso, para poder manipularlos a hacer otra que no sea una intención benévola. Para eso el hombre y Eshu, aquí está nuevamente Eshu, es el que nos puede delimitar u otorgar justamente la diferencia entre quienes pueden obedecer al hombre caprichosamente o quienes realmente van a ser castigados por esas categorías espirituales elevadas cuando el hombre se encapricha o mal direcciona algo que no le corresponde. Eshu es un ángel de guarda, es un guía que todo ser humano tenemos.
es justamente lo que veníamos desarrollando, es ante Dios para nosotros, es el guía espiritual que está encargado de conectarnos con la divinidad. Es el guía espiritual que está encargado de proporcionarnos un dharma en la ley espiritual o aplicarnos el karma. Es el guía espiritual que nos orienta siempre hacia un camino del bien, para el bien, ejerciendo nuestro potencial humano en toda la concepción de la palabra, y nos resguarda de los errores y de las ambiciones de medida que pueda tener el hombre. Es un ente espiritual que de nuestra liturgia comprendemos a Eshu como una categoría espiritual que ha tenido un tiempo de encarnación como humano, que ha agotado todos los recursos de las vidas sucesivas para alcanzar determinados planos elevados y ascender a planos superiores, y no ha sido satisfecha ante Dios todas las oportunidades de vida encarnada que ha tenido en un estado de tierra, en un estado de tiempo terrenal. Entonces, Dios es misericordioso y así como en esta dimensión tan transitoria aprueba a la evolución, el planeta Tierra es un planeta, es una dimensión de transición, de transmutación, de la oportunidad de poder evoluir, Eshu, como espíritu que merecía una materia humana, ha agotado los recursos y oportunidades. Entonces Dios lo coloca en un estado sin poder evoluir a través del humano o de la materia humana, como guía, como ángel de guarda, como guía espiritual de los hombres que van a venir a posteriori, para que a través de esa encarnación y a través de la conciencia universalista que pueda alcanzar el hombre, pueda evolucionar a través de esas vidas y a estratos superiores. Entonces, Eshu, desde la experiencia terrenal que tuvo y que ya no tiene más, está como un ángel de guarda, está como un guía espiritual, netamente en las leyes terrenales y materiales que conciernen a esta dimensión terrícola y a este planeta. Todos tenemos un Eshu y todos tenemos una Pompashira, naturalmente. El hecho de poder corroborarlo es abrazar una doctrina religiosa, educativa, formativa, para poder vincularse e interactuar con ese ente que Dios nos da para poder desarrollar en la vida dos aspectos importantes. Antes de la nota habíamos hablado de la función y de la misión. Entonces, Eshu nos da el factor de la suerte, por ejemplo. Aquello que el hombre dice, ustedes pueden asociar esto con ejemplos simples. Hay gente y personas que tienen una posibilidad de vida más beneficiosa, con mayor posibilidades que otra. La diferencia está en el estado evolutivo de esa persona que viene a través de determinadas pruebas a evolucionar. Esas pruebas tienen que ver no solamente con la función que va a ejercer, sino con la sensibilidad humana. Ahí está, y evaluándose lo que es el karma y lo que es el dharma. Y en esto está Eshu encargado de poder proporcionar las posibilidades, la suerte, las oportunidades, el desarrollo, esa facilidad que tiene el hombre para poder proyectar su vida de X manera. Entonces, ese guía que Dios nos da, ese guía espiritual, terrenal, es justamente nuestro defensor, nuestro gladiador que va a estar abriendo esos caminos porque justamente es dueño de la tierra, simbólicamente la morada material es la tierra y los caminos que abre Eshu. Entonces, el hombre está ubicado en ese camino desde la mano invisible de esa categoría espiritual. Entonces, como el fiel amigo, es el fiel amigo del hombre. Cuando el hombre logra desarrollar esa facultad espiritual e interactúa conscientemente con él, lo visualiza, aprende a llamarlo, conoce su nombre, el ente se manifiesta y nos brinda todo su saber, todo su conocimiento desde la experiencia anterior que ha tenido como oportunidad de encarnar en una materia y como espíritu guiarnos para no caer en los errores que él también, por humano, ha caído en tiempos pasados. Conceptuaría Eshu de la siguiente manera. Es la categoría espiritual amiga del hombre que nos proporciona protección, orientación y, digamos, como dirección en los caminos que el hombre quiere proyectar para la vida. Y él, como está en un plano espiritual, está comunicado con entidades superiores donde velan
por ese camino que el hombre elige a través de la misión espiritual del hombre. Diría que es un espíritu netamente humano, por ejemplo. Para invocarlo, ¿hay que ser un iniciado en la religión? ¿Cómo se le invoca a ello? Sí, por supuesto que esta categoría espiritual requiere de una preparación y un conocimiento. Como es una categoría espiritual que vibra como vibra el hombre, que tiene los apetitos y las necesidades del hombre, con la diferencia que naturalmente Eshu está para orientar al hombre hacia la luz y apartarlo de los errores que puedan comprometer a una involución en la vida del hombre. El hombre no tiene esa conciencia, la va adquiriendo a través de la conducta, a través de la cultura, a través de la educación. Y a pesar de eso, hay hombres que están encerrados en una necedad donde obviamente hacen atención a los apetitos y a las cuestiones materiales, la ambición, el poder, naturaleza del hombre. Entonces, para poder invocar a Eshu, comunicarse con Eshu, Eshu requiere de demostrarle una preparación, un conocimiento, una formación, porque Eshu es muy celoso de cómo se lo llama, para qué se lo llama, por qué se lo invoca, de qué manera va a ser agradado este ente espiritual para poder responder al pedido. Entonces todo esto son pautas que nos hacen pensar a que tenemos que tener una preparación y un cuidado más que importante para poder intentar comunicarse con ellos. Hay otro ente espiritual que también nos interesa, que es Pompa Gira. Sí. ¿Quién es? Bueno, Eshu es la representación masculina, es la fuerza masculina representada en un ente espiritual y a eso se lo llama Eshu. Pompashira es la energía espiritual representada del aspecto femenino. Y ahí están los dos de la mano, Eshu y Pompashira, que están vinculados como una ley inseparable, es lo que llamamos en la ley espiritual la ley del paralelo, una dimensión femenina, una dimensión masculina. ¿Se podría decir que son pareja? Sí, por supuesto. Sería el complemento, como el hombre y la mujer en la tierra, en todos los órdenes, el polo norte, el polo sur, el bien, el mal, el blanco y el negro, Eshu y Pompashira. Estas asociaciones que hago como ejemplo no significa que Eshu tenga que ver con esto. Doy ejemplos de que la Tierra es una dimensión donde rige la polaridad. Siempre está Eshu y Pompashira mostrándonos ese fenómeno dimensional. ¿Bien? ¿De qué tratan los rituales de Umbanda y de Quimbanda y para qué se utilizan cada uno? ¿Son distintos? Sí, en esto como todas las religiones, tenemos nuestra parte litúrgica que hace toda la parte teórica, de leyendas, de explicaciones, de filosofía y teología con respecto al nacimiento y los fundamentos de nuestra creencia. Y hay otro aspecto, como toda religión, que es la parte ritualística. Obviamente que como nosotros somos una religión animista, fetichista, donde dijimos al comienzo que tratamos de representar y animar, ¿no es cierto?, determinados elementos para poder darle el potencial de energía que pretendemos, cada una de estas líneas, llámese candomblé, llámese nación, que es la línea directa, nacida o influenciada por el candomblé, donde esto tiene que ver con el traslado de los negros a América, llámese la Umbanda o la Quimbanda, tiene sus propios rituales, que son complementarios pero independientes, de manera autónoma, ¿no es cierto? Y cada uno de estos rituales es muy rico en un montón de elementos que hacen justamente al ritual. Nosotros, usted pueda comprender que como tradición, África, desde las diversas tribus de África, todo lo que nos ofrece y podemos conceptuar desde ese origen en cuanto a la riqueza, variedad, heterogeneidad de rituales y elementos para poder, ¿no es cierto?,
confluir esos elementos y unificarlos para determinado propósito. Llámese también la Umbanda, entre todas estas 4 líneas que mencioné, traídas de Occidente o Europa, llámese también de los chamanes, de los aborígenes americanos, o sea que es una religión donde hay una diversidad infinita y una variedad notoria de elementos y formas de rituales para nuestros ceremoniales. Nuestros rituales básicamente tienen 3 elementos importantes. Uno es la danza, que por eso es muy colorido y es muy participativa para la feligresía que participa y viene a ver un ceremonial nuestro. La danza hace una manera de integración a todo feligrés y a todo seguidor y a todo iniciado, por supuesto, en nuestro movimiento. Otro elemento fundamental es el canto, ¿no? Es el canto a través de las rezas en un batuque, a través de puntos que se llaman en una umbanda o en una quimbanda, que son alegóricas justamente a cada una de las entidades espirituales que mencionamos. Y otro elemento fundamental, por ejemplo, es la percusión traída desde los tambores, que es el elemento tradicional, ancestral, de todas las tribus aborígenes, africanas o americanas, que ha sido el elemento de percusión, un elemento llamador, de invocación, de movimentación y de éxtasis para poder entregarnos a esa experiencia espiritual o ritualista. Y después tenemos todos estos elementos naturales, llámese plantas, porque nosotros adoramos a la naturaleza, la veneramos y la respetamos, inclusive en su ecosistema. Somos una sociedad que tiene un fundamento en este principio, entonces nos valemos también de la veneración, de la transmutación y alquimia, por llamarlo de alguna manera, de los elementos naturales que proporcionan la tierra, la Pachamama, ya sea por las piedras, ya sea por los vegetales, ya sea por sus frutos y ya sea por todo lo que hace a lo que nos ofrece la tierra. Y esto también tiene que ver con los animales. Nosotros tenemos una parte ritual donde inmolamos, como lo hace a través de la inmolación la religión judía, por el kosher, por ejemplo, que esto no tengo por qué hablarlo yo, pero nosotros somos una sociedad que no tenemos ni tabúes ni prejuicios, al contrario, tratamos de llegar a la sociedad de una manera totalmente auténtica, amplia y con la verdad, sin transgredir a nuestros secretos fundamentos, que esto está dado para los iniciados, pero tenemos una parte que hace al tema de los animales, donde veneramos a los animales, los cuidamos a los animales, pero también tenemos la inmolación, que es ese sacrificio que lo hacemos en pos del bien común, en pos del bien propio, pero también el cadáver del animal forma parte del alimento, o sea, ese alimento que todos consumimos, con la diferencia que comúnmente lo hacemos a través del comercio, vamos al supermercado, compramos un pollo, un asado, un cordero, un lechón, un pescado, y lo hacemos de manera natural, simplemente es la sociedad de consumo. Nuestra sociedad conceptúa esto de otra manera, o sea, nosotros consumimos carne, pero a través de un acto sagrado, de un ritual litúrgico que hace a la compensación de poder servir ese animal como un acto ritual, pero también como alimento. Tiene que ver con esas 4 líneas de influencia que tiene nuestra religión, y en este sentido esa influencia cobra un protagonismo fundamental el espiritismo traído de Occidente. El espiritismo traído por Allan Kardec, que se desarrolla en todo medio Europa y tiene una connotación importante en Inglaterra, donde surgen muchos movimientos espiritualistas o espiritistas, como los Rosacruces, los masones, muchas líneas espiritistas. Nosotros tenemos en esto una doctrina netamente espiritista traída por esa corriente europea y donde el fenómeno está justamente en esas facultades que yo hacía referencia anteriormente, donde todos tenemos la capacidad de ser médiums y que esto de ser médiums es algo natural, pero en el desarrollo, en la formación, en la educación, en una línea espiritista podemos descubrir que somos capaces de tener esa cualidad. La mediunidad es un fenómeno que consiste en una práctica y en una formación muy cautelosa, de mucho cuidado, de mucha dirección
y de mucho conocimiento justamente en esa práctica de desarrollo. En síntesis, nosotros tenemos la capacidad ante un ritual y ante un clima determinado de ritual, por supuesto, y en un momento y en un sitio adecuado. Esto no tiene que ver con que podamos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, ni en el momento que se nos antoje. O sea, esto pasa a ser un orden disciplinado, digamos, valorizado, consagrado y sagrado a la vez, aquella persona que, digamos, desvía estos conceptos y lo hace prolijamente, ya no está en el orden de la luz. Entonces volvemos al principio, el tema de poder incorporar espíritus tiene que ver con todo este marco de cuidado. No obstante, en ese marco se puede dar el fenómeno de incorporar espíritus y esto hace a la facultad de todo medium, donde somos instrumentos de esa categoría espiritual. Nosotros al incorporar espíritus perdemos parte de nuestra conciencia, somos levemente conscientes, la conciencia no se, digamos, no se extermina ni se anula por completo en la experiencia mediúnica. Pero en el fenómeno sí, al incorporar espíritus tenemos espíritus que pueden venir de diversos orígenes, de distintas épocas, y por lo tanto el medium experimenta, revela justamente la presencia de ese ente espiritual desde el origen, desde cuando desencarnó, por ejemplo. Entonces puede hablar en una lengua diferente, puede mostrarse inclusive con determinadas transformaciones corporales, porque, bueno, dada a la situación por la cual desencarnó, desde estas facultades un vidente puede ver en el medium materializado un espíritu que puede acompañar determinados atuendos, que solamente en la dimensión espiritual puede como apreciarse esto, ¿no? Pero el hecho mediúnico, donde uno es instrumento, repito, puede tener esa experiencia de hablar en otro idioma que el medium no conoce o desconoce por completo y mostrarnos algo elocuente para el ojo común o la experiencia real o común digamos, del participante, ¿no? de la persona que está observando esa experiencia, porque es algo, como decirle, sobrehumano. O sea, la experiencia es incorporar un espíritu, el medium se transforma inclusive corporalmente, se transforma en su timbre de voz, la voz es distinta, llámese en un hombre porque es un espíritu femenino, llámese en una mujer porque es un espíritu masculino. O sea, el medium adopta determinadas características del ente que está incorporando. Hay un tipo de ceremonias que se llaman trabajos, ¿verdad? Esos trabajos pueden estar destinados en alguna oportunidad a hacer el bien y también a hacer el mal a alguien que uno desea dañar. ¿Desde nuestra religión? Sí, No, no, porque nuestra religión profesa el amor universal, profesa la bondad, profesa la caridad. Somos la única sociedad religiosa, y usted en esto verá que hablo con absoluta autoridad por mi trayectoria, y usted lo verá en mi currículum en la página. Como tengo el conocimiento, es la única sociedad religiosa que no profesa la muerte ni bendice armas. Entonces, ante los atributos que nos caracteriza como paz, como sociedad pacifista, digo, nuestra religión en todos los órdenes profesa el bien, únicamente el bien. Pero vuelvo a repetir, reconozco que dentro de este conocimiento variado, profundo, de hecho, poderoso, entre comillas, ¿no? Hay gente que sustrae ese conocimiento para desviarlo a propósitos capciosos, caprichosos, netamente individualistas, que no tienen que ver con los fundamentos africanos, que no tienen que ver. De hecho, ¿por qué está África como está? Porque no es una sociedad donde imparte al colonialismo, ni a la conquista, ni al sometimiento del hombre. Es una sociedad netamente pacifista, que adora la naturaleza, y de hecho el continente africano está como está por ser una sociedad pacifista.
dentro de todas las diversidades y las diferencias que hacen a su propia región y con los principios de cada tribu. Pero digo, no tiene lo que tiene el occidental o lo que tiene el americano, que es colonialista y que está atentado o tentado por el poder. O sea, al contrario, somos una sociedad pacifista. Esto lo recalco con vehemencia porque es importante que esta nota llegue a la gente con el criterio que debe ser. O sea, somos la única sociedad religiosa que profesa realmente el bien con el protagonismo del bien, dentro de las limitaciones humanas que tenemos también, ¿no? Porque no somos dioses. ¿Okay? O sea, ¿se comprende esto? En nuestro país, por la libertad de culto, en un país donde hay un gobierno democrático, y gracias al doctor Menem, al doctor Alfonsín, hemos tenido esta libertad y la democracia, ¿no es cierto?, en los gobernantes sucesivos que nos han permitido en democracia tener la libertad de culto. En nuestro caso, y desde mi templo, como en tantos en nuestro país, tanto las ceremonias de quimbanda, como de umbanda y como de batuque, es a puerta abierta. En mi templo, por ejemplo, en mi casa, son las sesiones públicas, que son sesiones de caridad, son sesiones abiertas a todo público, porque en cada sesión es importante destacar que se realiza para ayudar a las personas, ayudarlas en la salud, ayudarlas en cualquier conflicto sentimental, en cualquier problemática mental, en cualquier problemática espiritual, que es nuestro fuerte, pero son sesiones a puertas abiertas. No, de ninguna manera. Esa puerta abierta. No hay nada que ocultar. ¿Es posible que Su sienta atracción por una mujer y se manifieste en la persona que lo invoca? No, de ninguna manera. Corrijo que si bien yo hablé que Su es una entidad espiritual que vibra como el hombre y atiende las necesidades del hombre y hace las cosas del hombre, un espíritu no tiene la materia para poder vivenciar o necesitar del placer que da la materia. Como espíritu no tiene esa condición de ver la parte sexual. Esta parte sexual, este aspecto sexual, es propia de la materia y es propia del hombre. O sea, de ninguna manera es aceptable o concebible que un médium hable de una atracción o de una necesidad sexual en la experiencia, justificando a un espíritu para tal propósito. Es un despropósito. No, es infundamentado, eso no existe, es totalmente descartado y es totalmente irrelevante. Totalmente descalificado. ¿Con qué seriedad se toma este tipo de práctica de umbanda, y si existen muchas personas, por lo menos que usted sepa, que utilizan mal la umbanda para aprovechamiento personal? Bueno, lamentablemente como sacerdote africanista, umbandista y quimbandero, y en muchas conferencias, en muchos foros, en muchas notas, he tenido que reconocer y sigo reconociéndolo, que lamentablemente hay mucha gente que utiliza este conocimiento o este saber, no de la medida que debe, sino que son los pseudos o los improvisados que por tener 2 o 3 experiencias hacen, ¿no es cierto?, lo que yo digo, los famosos David Copperfield o los famosos Walt Disney, resucitan, ¿no es cierto?, estas dos figuras para poder hacer de lo nuestro lo que no se debe. Y lamentablemente es un mal que está enquistado en nuestra comunidad religiosa, no porque pertenezcan, sino porque opacan a la religión y dan referencias a una sociedad donde de lo nuestro se habla mucho, pero se sabe poco. Por eso es muy valioso este aporte y esta posibilidad de nota, de poder hablarlo y poder llegar a la comunidad informándoles de qué manera hacemos las cosas, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos, y hablar del origen de nuestra religión. Es muy valioso esto. Llegamos con criterio a la gente. Pero hay un sector que lamentablemente puede ser el mayoritario, que ejerce el mal, que no respeta los fundamentos religiosos, que está muy lejos de hablar de religión, porque vuelvo a decir, nuestra religión, como todas, hablan de un eje esencial que es
llegar a Dios a través del bien. Y llegar a Dios no hay otra forma que ser haciendo el bien, profesando el bien y actuando humanamente por medio del bien. Todo lo que atenta contra estas leyes, esto no es religión. Esto no es religión. Entonces, en este sentido, bueno, debo reconocer que sí, hay gente improvisada y que, bueno, lamentablemente es el mal. Como nuestra religión, como en todos los ámbitos, ¿eh? Es el mal de nuestros tiempos. Si existe un mal uso de las prácticas de Umbanda o Quimbanda, ¿es posible que alguien se haga daño a sí mismo o a los demás? Bien, esta es una buena pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos cuidado en cuanto al criterio religioso y los fundamentos que hablamos con respecto al bien? Nosotros, por ejemplo, somos una sociedad religiosa donde no creemos en el pecado, no creemos en el demonio. Esto no lo enfatizo de una manera irrespetuosa con respecto a credos que acreditan en este fenómeno. Al contrario, se respeta porque es una manera de poder autocorregirse o apartarse de aquello que puede inducirse que eso está mal. Nosotros creemos en la causa y efecto. Bien, entonces, quiere decir esto que de acuerdo a lo que hagamos es lo que vamos a recibir. Tampoco esto forma parte de una especulación, simplemente de una apertura de conciencia, de un estado de conciencia, de conocimiento en cuanto a un crecimiento y formación, donde uno se hace responsable de aquello que genera. Somos de lo que nuestro eslogan sería práctico de esta manera. A cada acción el hombre va a generar una reacción. En lo posible, dentro de las imperfecciones como humano que tenemos esto presente. Entonces, no queremos hacer el mal, porque sabemos que no será hoy, no será mañana, no será pasado, pero va a llegar un momento donde todo se va a hacer como una factura y vamos a tener que pagar aquello de malo que hemos hecho. Entonces, en este sentido, hay gente que, por supuesto, no tiene esta conciencia, no tiene esta educación, porque si la tuviera está educado, entonces creen que por manipular, por invocar, por desear el mal, es un poderoso que tal vez pueda lesionar, que tal vez una partícula de ese caudal de ritual le llegue a una persona y que él se sentirá como realizado, como todopoderoso, repito, viendo el daño que le está causando a una persona, ya sea porque él quiere hacerlo por una cuestión personal y que tiene determinados fundamentos para poder generar ese mal, o porque está en el comercio, que hay gente muy mala también, que acude a esos magos negros, que pagan trabajos y se enriquecen estos magos negros para ocasionarle un mal a la persona, y ahí estamos nosotros, defendiendo, curando, sanando y protegiendo a esa víctima de una magia determinada donde está afectada, y bueno, ahí surgen una patología y un sinfín de males que nosotros defendemos, curamos, sanamos y protegemos. Entonces, en esto es muy cuidadoso. Nosotros, por eso digo, enfatizamos mucho en hacer el bien, en profesar el bien, porque aparte el bien no cuesta mucho hacerlo, al contrario. Es lo que creo que en nuestros tiempos lo que más necesita el hombre, y es una práctica que enriquece el alma, satisface el corazón y nos permite dormir tranquilos, realmente, dormir tranquilos. ¿Qué es la macumba? Bueno, la macumba es una expresión. La macumba tiene que ver con una transformación de una palabra ancestral que se ubica en el Brasil, porque la macumba viene con una expresión del blanco sometedor con el negro, porque viene del lugar, la macumba viene de un hecho donde el gobierno del entonces les da a un sector de negros en una revolución que el negro está planteándole al blanco, y esto obviamente preocupaba al Estado. Entonces el Estado decide darles un lugar territorial, por supuesto, no privilegiado, un lugar al norte del Brasil, donde por supuesto era árido, donde había pocos recursos para poder dar la existencia del hombre. Sin saber el blanco que el negro, desde el origen de las tierras donde provenía, tenía la capacidad de adaptarse. Y de hecho los localizó en el norte del Brasil. Ese lugar se lo llamó Mocambo. Entonces el blanco, cuando le da al territorio, habla de un territorio y le da el nombre de Mocambo. Entonces, hablando de Mocambo, significaba el territorio
que el Estado le daba al grupo de negros que querían ser libres o que eran demasiado fuertes, y para evitar una revolución posible por la sumatoria de negros que estaban enfrentando a los blancos, les otorga ese territorio con el nombre de Mocambo. Entonces el blanco hablaba del Mocambo y automáticamente los ubicaba en esa región. El tiempo transcurre y los mocambos obviamente les sirvió ese lugar como para hacer sus rituales. Y los rituales, el blanco padecía de terror cuando los negros se agrupaban y hacían sus danzas y sus cánticos a través del tambor. Entonces, con esos rituales, a lo lejos, el blanco decía: los mocambos están de fiesta, o en el Mocambo hay una fiesta. En el transcurrir del tiempo, el Mocambo fue transformándose, fue como cambiando su idea a transformarse a macumba. Entonces la macumba está asociada al Mocambo como un acto ritual, que el blanco no tenía la valentía de ver, sino que le disparaba, le huía al negro, porque obviamente el negro traía como una cosa enquistada de pánico, de misterio, ¿no? Porque el negro obviamente siempre demostró tener un aspecto ritual, un aspecto fetichista. En ese sentido, el blanco ve al negro como una cosa prohibida y una cosa temerosa. Digo cosa porque así se los trataba, ¿no es cierto? Y el origen de la palabra macumba radica en esta historia.